Me estoy comunicando con Sofía Macías, es especialista en educación financiera y finanzas personales. Es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, publicado por la editorial Aguilar en México en 2011, hace 10 años, fue adaptado para España en 2014 y publicado en Italia en noviembre de 2015. Estamos hablando de un libro que cumple 10 años. Sofía, esto no es fácil, ¿eh? Que se mantenga un libro en la atención durante una década. ¿Qué es lo que tiene tu libro? Ay, qué buena pregunta. Creo que hasta ni yo lo sé, pero creo que al final lo que tiene es una carga bastante fuerte de pedradas. O sea, la gente al final se siente muy identificada con las historias que ahí ve, utiliza bastantes de los consejos y eso se dan cuenta que pues sí, como tiene una lógica que de cosas que quizás no aplicábamos a nuestras finanzas, se empieza a ver en el bolsillo. Y creo que al final algo que ha pasado aquí es que la gente lo ha adoptado muy como suyo y lo termina regalando, ¿no? Es algo que mucha gente me ha contado, a mí me lo regalaron o a mí me lo dio mi novia o muchas escuelas también, por ejemplo, lo utilizan en sus planes. De hecho, en Tijuana justo fue de los primeros lugares donde se presentó Pequeño Cerdo Capitalista en 2011, se presentó ya en junio de 2011 y pues esta gira de escuelas fue lo que también me ayudó mucho a conocer a lectores más jóvenes. Entonces, probablemente el sentir algo tan cercano y que de alguna forma también es útil para las finanzas es lo que lo ha ayudado a mantenerse vigente en estos años. Soy sincero, yo había escuchado mucho de tu libro, pero no le había puesto atención. Y ahora que supe que te iba a entrevistar, lo veo y lo quiero leer 100%. Además que entiendo, has hecho más versiones. Sí, bueno, el primer libro que fue Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, El Cerdito Verde, que es justamente la edición, la actualizada que hice ahora. Pues este estaba muy basado como en lo mínimo que una persona tiene que saber sobre el dinero. Tiene un capítulo de ahorro, tiene otro capítulo de metas, uno de presupuestos, uno de deudas, cómo dejar de ser la bella durmiente del banco y ponerte a invertir, en la parte de retiro, toda esta parte que tiene que ver con los derechos del consumidor también, por supuesto. Y después de este libro, algo que sucedió, Jaime, que fue muy curioso, es que me empezaron a llegar por redes sociales y al blog muchas preguntas de personas que ya se habían organizado con su dinero y entonces lo que ahora querían era empezar a invertir. Y justo de ahí salió El Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, que es el segundo libro de Pequeño Cerdo Capitalista. También me pasaba mucho que había personas que en cuanto leían el primer libro, pues mejoraban sus hábitos, empezaban a hacer, por ejemplo, el consejo estrella que tenemos para ahorro, el famoso quítame lo que me lo gasto, que es que en cuanto recibes tus ingresos, pues separes la parte que le quieres destinar al ahorro en lugar de esperarte de a ver si te sobra el dinero, porque el dinero no sobra, ¿no? Entonces, había personas que, aunque sí desde el principio agarraban hábitos como este, había otros que me decían, uy, Sofía, yo iba re bien, pero ¿qué crees? Que me invitaron, no sé, al Valle de Guadalupe y pues ahí se amoló la cosa porque me puse a gastar o venía el hot sale o venía el Black Friday y entonces pues ya me salí del carril y me volví a endeudar. Entonces yo me preguntaba mucho, bueno, a estas personas, ¿cómo hacemos que sí tengan buenos hábitos financieros? Y justo platicando con una amiga, Carla Bailey, que también es autora de libros de finanzas personales, me dijo, bueno, yo les decía, me encantaría estar al lado y darles un pellizquito o casi casi un electroshock para que dejen de gastar así, casi casi que lo traigan en la cartera, ¿no? Y ella me decía, bueno, si les quieres dar seguimiento, ¿por qué no haces una agenda? Entonces de ahí salió la idea de hacer un libro de ejercicios que también fuera una agenda que se publica cada año. Entonces, pues sí, la serie ha crecido muchísimo y en estos 10 años ya está llegando a los 630,000 ejemplares entre todos los libros de Pequeño Cerdo Capitalista. Solo el libro de finanzas ha llegado a 350,000 lectores, que la verdad es que para pues, los índices de lectura que hay en México y lo poco que muchos libros logran reimprimirse, pues sí es un fenómeno que nos tiene todavía asombrados a mí y a la editorial y pues a todas las personas. Oye, hace 11 años o más, alguna amiga te dijo que eras una pequeña capitalista, algo así. Eh, Exacto. marcó y fue un parteaguas. Yo no sé si le quieras dar las gracias o le quieras reclamar.
No, yo le estaré eternamente agradecida porque eso que ella me decía un poquito en tono de burla y medio hasta me quería poner un apodo de insulto, yo me lo tomé como el mejor halago. Y porque pues, digamos, el contexto de la historia es que yo estaba saliendo de la carrera de periodismo y ella también. Y pues yo siempre le estaba molestando con que tenía que ahorrar, con que tenía que organizarse con su dinero y que si no, pues la verdad es que ahora que vivía con sus papás, y no le alcanzaba, que era lo que iba a hacer cuando ya viviera sola. Entonces, un día que yo creo que yo ya la tenía hasta la coronilla, me dijo, bueno, pero tú, ¿qué haces con tu dinero? Y yo le dije, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo está en la bolsa. Y me dijo, eres una pequeña capitalista. Y a mí la verdad es que me dio risa y en el fondo siempre sentí que me quería decir que era una pequeña, o que era más bien un cerdo capitalista. Y entonces como que me gustó el juego de palabras. Tenemos este prejuicio de que la gente que sabe de dinero, que le interesa el tema, son cerdos capitalistas, personas que definitivamente pues son interesados, avariciosos, aprovechados o muy técnicos, que estudiaron algo súper técnico y que por eso saben del dinero, cuando en realidad las finanzas son una habilidad como cualquier otra, una disciplina que de alguna forma del conocimiento que se puede aprender y que cuando ya brincamos estos tecnicismos nos damos cuenta que ni era tan difícil, ¿no? Que a veces nos aplican esto de si no los convences, confúndelos y que tenemos que aprender del tema para que pues ahora sí que no nos agarren de su puerquito, ¿no? Que no seamos nosotros el lechoncito ahí que va al matadero, sino que de verdad seamos nosotros quienes aprovechemos nuestro dinero. Entonces, para mí es curioso porque yo ya había empezado el blog que le dio vida a, bueno, el título al libro que se llamaba Pequeño Cerdo Capitalista. En su momento no tenía un nombre todavía más tan claro, tenía el subtítulo igual que el del libro, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, porque la idea era decir, no necesitas ser contador o un as en matemáticas, cualquier persona puede manejar mejor su dinero si obviamente le interesa y se pone a estudiar un poquito de estos temas y a partir del blog lo hacía yo siempre de una manera pues muy coloquial, una plática como muy cercana y de cuates, porque pues yo también aprendí reporteando, yo no soy economista, no soy administradora ni contadora, pero muchas veces creo que eso ha sido una ventaja, porque quienes ya están en la parte técnica, pues ya les enseñaron el lenguaje técnico, ya les enseñaron estas bases técnicas y a veces la parte de explicarlo es más difícil, pero cuando tú nunca en la vida te has dedicado a eso, pues llegas con otros ojos, con inocencia, con las dudas que todas las personas tienen sobre el dinero. Entonces, yo creo que parte de por qué ha funcionado el dinero es porque lo escribía alguien que resolvió sus dudas con los entrevistados, aprovechando que era periodista, ¿no? Y esto, de alguna manera, hace que muchas personas tengamos las mismas inquietudes y que se resuelvan a través del libro. De veras que tiene sangre de periodista, porque la cabeza es lo principal y el título, Pequeño Cerdo Capitalista, llama la atención de inmediato, jala. Eso siempre se lo voy a agradecer a Alejandra y sí por decirme a mi pequeña cerda capitalista. Yo no puedo decir que el mérito sea mío, a lo Pero mejor el buen oído. ella no te dijo cerda, tú le pusiste ese título. Pero yo siento que en el fondo era lo que me quería decir, que como que sentía feo decírmelo, pero en el fondo sí. Pero sí, yo creo que eso es curioso ahora que lo mencionas, Jaime, pero creo que mucho de los que se dedican a medios o los que nos dedicamos a medios, parte de este arte cuando lo haces de la forma adecuada es escuchar. Y de hecho, creo que muchas de las mejores historias de Pequeño Cerdo Capitalista ni siquiera se me ocurrieron a mí. Muchas son historias con las que me fui encontrando, gente que me escribía al blog y me contaba cosas, o de repente algún entrevistado, justo el quítame lo que me lo gasto un poco salió, porque un entrevistado me estaba contando que, bueno, no debes de ahorrar lo que te sobre, sino ahorrar al principio, y si puedes, mandarlo a una cuenta aparte. Dije, claro, te lo tienen que quitar porque si no te lo gastas, ¿no? Quítame lo que me lo gasto, pero eso venía justo de alguien que ya proponía esta idea y simplemente en Pequeño Cerdo Capitalista le dimos un nombre que lo resumiera mejor. Entonces, muchas de los buenos tips, de las buenas historias, cuando estoy medio empantanada con algún tema, normalmente lo que hago es pregunto en redes sociales, escribo un correo a la base del el newsletter que tenemos de Pequeño Cerdo Capitalista, donde cada semana les mandamos qué tenemos y de información esa semana. Y pues muchas veces las personas llegan con unas sugerencias increíbles, ¿no? De hecho, a veces hasta cuando empezaba el blog, que todavía no estaba el libro,
hasta tenía unas primicias muy buenas por la gente que me escribía al blog. Me acuerdo mucho que hubo un fraude que hicieron de una empresa de Forex que trabajaba en unas oficinas virtuales y se llevó al baile a muchísimas personas en la Ciudad de México. Y justamente yo me enteré de que ese fraude existía porque uno de los lectores del Pequeño Cerdo Capitalista había decidido invertir ahí y fue de las primeras personas que nos contó. Después se destapó y pues la verdad es que sí, se habían llevado millones de pesos, pero justamente creo que esta parte tan bonita de Internet, de que puedes abrir conversaciones, es lo que al libro pues le ha dado tanto contenido y tanto material para esta actualización de 10 años. Yo no sé si sea mi edad o la pandemia, pero me preocupa cada vez más qué va a pasar cuando me retire, cuánto dinero puedo tener, cuánto voy a gastar al año. Ya cada vez estoy pensando más en eso y me imagino que millones de personas también lo están haciendo. Por eso tu libro es como una especie de necesidad para poder empezar a resolver los diagramas económicos que están a la vuelta de la esquina. Y ese tema que tocas ahorita, Jaime, es curioso porque fue la primera razón por la que a mí me interesó el tema de finanzas Oye, pero tú personales. estabas muy joven, no entiendo cómo estabas tú ya haciendo ese tipo de cosas. Pero me asustaron muchísimo. La primera conferencia de prensa que yo fui a cubrir eran las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. Y en esta conferencia lo que estaban explicando, esto era 2006, imagínate, todavía ni abría el blog, era que México hasta el 2035 iba a tener la población económicamente activa más alta de la historia, el famosísimo bono demográfico, y que esto iba a ser una gran oportunidad para crecer. Pero después, como país, vamos a empezar a envejecer, y así como en Europa hay muchísima gente que son muchísimos adultos mayores, y hay más gente adulto mayor que jóvenes, pues que eso iba a empezar a pasar también en México, que somos un país muy joven, seguimos teniendo un promedio de edad de 28, 29 años de la población, entonces para muchos esto es impensable y cuando empezaron a explicar lo que implicaba en salud, lo que implicaba pues obviamente en gastos que pueden tener las personas, a mí sí me dio mucho miedo porque yo estaba en mis 20 al principio y dije, wow, o sea, todos mis amigos tienen tarjetas de crédito, que se andan endeudando en las tiendas de los pagos chiquitos por comprarse una cámara, unos tenis o algo por el estilo, o salida y tarjetazo. Y si no empezamos a ahorrar desde ahora, más esta generación que empezó a trabajar después del 97, que ya no le toca la pensión anterior del IMSS, sino que nos toca el tema de las afores, pues si no nos ponemos las pilas, muy probablemente no solamente México en el 2050 va a ser un país de viejos, sino un país de viejos y de pobres. Y creo que eso es un panorama que todavía estamos en momento de revertir. Yo creo que el retiro no debería de ser una preocupación que tomemos cuando ya estamos bien cerca de que suceda, ¿no? Porque entre antes tú empiezas a pensar en tu retiro, antes empiezas a ahorrar para esa meta, pues esto puede generar intereses, puede generar ganancias y entonces te va a salir más barato. Yo entiendo que, pues bueno, cuando de pronto le hablamos a los estudiantes de que, ay, el retiro, bueno, todo en esta vida financiera tiene una, digamos, curva natural o tiene etapas. Entonces sí es importante que empecemos por cumplir metas pequeñas, quizás este primer viaje que quieras hacer o este primer diplomado, o si quieres estudiar en otro estado o incluso fuera del país, o ir o acabar una maestría en tu mismo estado, pero seguir estudiando, esto pueden ser tus primeras metas. Pero ya una vez que estés trabajando, pues lo más pronto que puedas, aunque no sean cantidades muy grandes. Yo me acuerdo que el primer año que yo ahorré para mi retiro, que tenía 25 años, ahorré 500 pesos. Eso era lo que podía ahorrar, pero de alguna forma, como además de mi trabajo yo hacía colaboraciones extras y de todos modos tenía que hacer declaración de impuestos, pues me ayudaba a bajarle los impuestos este tema de tener mi ahorro para el retiro. Entonces, ahorita hay muchos jóvenes que van a salir al mercado laboral a ser independientes o a trabajar por honorarios o temas similares. Entonces, si ya estás pagando impuestos, puedes reducir estos impuestos invirtiéndole a tu yo del futuro. Entonces, de pronto también las finanzas se vuelve cómo aprovecho mejor mis recursos y hasta los temidos impuestos, ¿no? Los impuestos obviamente nadie quiere pagarlos,
todo el mundo tiene miedo de que el SAT te ponga una multa, pero cuando empiezas también a entender que hay beneficios fiscales y te empiezas a meter a aprender de estos temas, pues hay mucho dinero que se te puede estar yendo, que no estabas aprovechando, que en este caso te puede servir. Oye, he entrevistado a novelistas, a escritores de cuento, he entrevistado a personas que escriben para niños, muy exitosos los que escriben y mezclan la historia con la literatura, les va bien. La gente quiere saber sobre nuestros personajes históricos, pero no me ha tocado entrevistar a una persona que está manejando lo económico y que tiene tanto éxito. Sí, es que tiene mala fama el gremio, ¿no? Como que todo el mundo justo, incluso entre los periodistas, pues es raro el que le gusta la parte económica, porque en México de por sí le tenemos un poco de tirria a las matemáticas y luego hay muchos tabúes. Tenemos esta parte de, ay, no hables de dinero en frente de los niños, porque pues, ay, están chiquitos, no deben de saber. Pues si los niños no empiezan a aprender un poquito, ¿cómo esperas que a los 18 años se levanten y digan, tú soy un genio financiero y ya lo sé todo? Pues hay que practicar, ¿no? Desde más chavitos. O de pronto dicen, no hables de dinero porque es de mala educación. O no hables de dinero en la mesa. Pues bueno, váyanse a la sala, al jardín, a un parque, pero pues sí hablen de dinero, ¿no? Yo creo que esta parte de meterlo en la cultura es importante. También algo que pasaba mucho, Jaime, y creo que probablemente esa es la razón por la que a la gente no le atraía tanto el tema económico, es porque la mayoría de los textos sí estaban escritos de especialistas para especialistas. Algo curioso que a mí me pasó es Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, el primero, el de finanzas, el que ahorita justo salió la edición actualizada, donde tuvimos que mover muchas cosas por todo el tema de criptomonedas, la reforma a las Afores, etcétera. Bueno, este primer libro, digamos que era una base, y quizás hay muchos o hay otros libros de finanzas personales más básicos. De hecho, hay un clásico que muchísima gente ha leído, que es de 1929, que es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Entonces, desde ahí, este es el abuelito de las finanzas personales y ha habido muchos libros alrededor del tema, pero algo que yo veía es que en mi generación muchos de los libros de finanzas personales se veían o venían de Estados Unidos y estaban muy alejados de nuestra realidad. En la frontera pues no está tan alejado porque pues la gente va y viene y hay mucha relación, pero en general el sistema financiero, pues a lo mejor tu cuenta sí la tienes en México y las cosas funcionan así, pero y había muchas cosas también como de hazte rico rápido, pero no había nada que te explicara bien cómo funciona y cómo haces hábitos, pero hábitos sostenibles, no estas fórmulas mágicas que pues realmente solo son mágicas para el autor, sino que funcionan para las personas. También veía mucho, y eso fue la razón por la que salió Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, que los textos de inversiones, la mayoría era para quien ya estaba en una carrera o en una maestría de finanzas y eran súper técnicos, muy difíciles de entender. Entonces, cuando yo empecé a escribir Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, lo escribí mucho con la base de las dudas que me llegaban sobre inversiones y pues también hasta tiene dibujitos, historias. Entonces, de pronto, algo que puede ser árido, como entender, ay, ¿qué son los CETES? Esta cosa que dicen que del gobierno y que yo le puedo prestar dinero y me dan una tasa de interés, pero no entiendo bien. Bueno, ¿cómo explicamos los CETES? ¿Cómo explicamos la bolsa como un mercado? Así como de pronto escuchamos en las noticias que sube el precio del jitomate y entonces pues la abuelita igual y ya no quiere comprar tanto jitomate y cambia de platillo, pues lo mismo pasa en las acciones, ¿no? A veces suben y porque hay mucha demanda y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? Las uvas en el fin de año, por ejemplo, o cosas por el estilo, y cuando pues la gente empieza a venderlo y ya no lo quiere, pues obviamente baja. Entonces, entender que hay muchos símiles entre la vida cotidiana y las finanzas personales ayudan. De hecho, yo creo que incluso muchos de nuestros dichos populares nos ayudan a entender bien temas que tienen que ver con las inversiones. La gente de pronto cree que una inversión le va a pagar muchísimo y que además va a ser muy segura. Pero pues todos conocemos un dicho popular que tú me vas a ayudar a completar, Jaime, que es el que no arriesga, no gana. No gana, ¿no? Entonces, justamente sin riesgo, pues no hay rendimiento, ¿no? No hay ganancias y siempre van a estar más o menos paralelos. Entonces, creo que esta parte de poder bajar algo técnico que al final las finanzas, aunque parece que las trajeron los extraterrestres, las inventó un ser humano. Entonces, o varios seres humanos. Entonces, tienen una lógica que todos podríamos
aprender. Entonces, una vez que brincamos del tecnicismo y que entendemos qué hay detrás, es muy fácil. Hay mucha gente que me dice, ay, ¿a poco eso era? ¿No? O sea, como casi, casi como ya mi abuelito, pues qué tarugada, ¿no? O sea, que era muy sencillo. Entonces, creo que sí, por eso probablemente la economía y las finanzas no le llaman la atención a la gente porque se van mucho a lo técnico, pero no necesariamente es la única opción para aprender de finanzas. Te voy a regalar tu libro, lo voy a leer. Espero que en el futuro próximo puedas estar en Tijuana físicamente para comentarlo. Yo estaré feliz y fascinada de ir a Tijuana. De hecho, la pandemia me hizo una pequeña excepción, aunque bueno, el año todavía no se acaba, pero yo desde 2011, que fue cuando presenté Pequeño Cerdo Capitalista en Tijuana, todos los años he ido una o dos veces porque, pues, por azares del destino, justo quien organizó la primera presentación de Pequeño Cerdo Capitalista, que es Yolanda Morales, se volvió una amiga entrañablísima. Somos mejores amigas de códigos postales diferentes. Entonces, al final, a mí Tijuana me adoptó y yo digo que voy cada año y además me como mi dosis de taquitos de asada porque si no me quitan la residencia. Muy bien, estás invitada entonces y me dio mucho gusto conocerte físicamente. Muchas gracias, Jaime, y espero que tengamos ocasión para poder discutir el libro en persona por allá o por acá en la Ciudad de México.